señor presidente del directorio, señores integrantes del directorio del Partido Nacional, señores senadores, señores diputados, compañeras y compañeros, yo empiezo también por agradecer, y por agradecerle al directorio del Partido Nacional que preside el senador Luis Alberto Heber por habernos encomendado esta misión tan especial y tan honrosa de hablar en esta oportunidad sobre Herrera. Y de hacerlo además en este año tan particular, como aquí se dijo, que es el año de los 180 años. Y además hablar de una personalidad que en el transcurso de esos 180 años, yo diría que en más de medio siglo del tránsito de ese prolongado tiempo, tuvo sin duda una enorme gravitación en la vida partidaria y en la vida nacional. Y la sigue teniendo hoy, 57 años después de su desaparición, porque su luz sigue, sin duda, alumbrando el camino partidario. Los 180 años del Partido Nacional, que festejamos y celebramos con alegría en el sentido de que fueron años bien vividos y años, sin ninguna duda, jalonados por la gloria, tienen que ver con la impronta de sus grandes hombres. Estos 180 años que estamos celebrando, los celebramos porque hubo Herrera, porque hubo Oribe, porque hubo Aparicio Saravia, porque hubo Leandro Gómez y porque hubo Wilson Ferreira Aldunate. Y creo, por lo tanto, que ese es el sentido de este acto de hoy. Por supuesto que al homenajear a un personaje y a una persona es frecuente y está bien y es legítimo hacer referencia a sus antecedentes biográficos. Vaya si la reseña biográfica de Luis Alberto Herrera sería muy extensa, como lo dijo muy bien Paola recién. Revolucionario, periodista, ensayista y escritor, legislador, constituyente, consejero nacional de administración, consejero de gobierno. Pero creo que la reseña quedaría muy corta si no hiciéramos referencia además, primero que nada, a una condición que yo diría que está por encima de todas esas y que atraviesa todas esas, que es la condición de caudillo, la condición de luchador político, la condición de ese hombre que tuvo una vida azarosa y combativa, que tuvo muchos traspiés, pero nunca una derrota, y que después de cada traspié se levantaba para reiniciar la marcha con mucho más fuerza, como escribió en Las luces del ideal, a veces en la cresta de la ola, a veces azotado por el huracán. Todo lo hizo con una enorme pasión, fundamentalmente, que era partidaria, pero porque era una pasión blanca, era sobre todo una pasión nacional y una pasión oriental. Y creo que tampoco quedaría completa la evocación si hablando de Herrera no habláramos de lo que en realidad nos convoca hoy, que es su obra intangible, no su obra literaria, que fue tan importante, porque por algo se le dijo padre del revisionismo latinoamericano. El conjunto de principios, de valores por los que luchó y que sin ninguna duda son parte de su legado. Las enseñanzas que nos dejó y que hoy nosotros recogemos y por lo tanto tenemos el deber de aplicarlas en la vida cotidiana y en la lucha política de todos los días, que son parte de la identidad del Partido Nacional, que son parte de la genética del Partido Nacional, que todos a esta altura, sin duda, reconocemos como tal. En primer lugar, un amor profundo a la patria, un sentido de patria, de esa patria que él definía como la síntesis indivisible, como la síntesis trascendente, la patria, como decía Paola, que es la nuestra, que es la propia, que no es cualquiera, la patria a la que se quiere porque por aquí nacidos y porque el alma así lo ordena, como en el verso de Musset, digamos con arresto y con halago: mi vaso es pequeño, pero yo bebo en mi vaso. Ese sentido de patria, sin duda, es el que Herrera nos dejó y el que nosotros, por lo tanto, abrevamos en él y, sin duda, define hoy y seguirá definiendo las acciones del Partido Nacional. Y ese sentido de patria se transformó y se transmitió en un nacionalismo terco, en un antiimperialismo radical, cuando otros en aquellos tiempos cedían a las tentaciones de un lado y del otro. Herrera, y fuimos una nación soberana porque Herrera supo, por lo tanto, mantener el ideal de la autodeterminación, el ideal de la no intervención, y lo hizo a pesar de la incomprensión, a pesar de la mala fe que a partir de allí muchos aplicaron contra él, y pagando los costos políticos que hubo que pagar, pero sin dejar olvidada ni perdida ninguna prenda del apelo. Creo que en esta evocación tan particular de los 180 años hay que hacer referencia fundamentalmente también
al sentido de la representación. Hay que hacer referencia también al sentido dogmático con el que Herrera, sin ninguna duda, representaba en el ejercicio de la voluntad popular. Hay que rescatar para nosotros aquel concepto del Herrera que nunca engañó al pueblo. Hay que rescatar el concepto del Herrera que definía al pueblo como ese que anda y arde en la calle y solo pide que no se le mienta. Yo quiero recordar una frase que me parece que es de las más lindas, por lo menos de las que yo conozco, que es la que expresó en 1925, cuando asumió la presidencia del Consejo Nacional de Administración, cuando el Partido Nacional ganó las elecciones de ese año, y en el directorio del Partido Nacional dijo: sentimos junto a nosotros, colaborando con nosotros en el empeño esclarecido, una fuerza irresistible, callada y elocuente, misteriosa y sin misterio, que nos ayuda a levantar la roca y que reduce a la nada los mayores obstáculos. ¿Sabéis cómo se llama? Es la opinión pública. Con nuestra derechura la hemos conquistado. Pero así como vino se irá, si a la hora de las realizaciones damos vuelta la cara al deber y olvidamos lo mucho bueno que los labios prometieron. Y yo creo que esa frase o ese pensamiento viene muy a colación en este particular momento. Porque en este particular momento el Uruguay tiene un gobierno que le ha dado vuelta la cara al deber. En este particular momento el gobierno que ejerce los destinos del Uruguay, sin ninguna duda ha incumplido lo mucho bueno que prometió en la campaña electoral. Anunció que iba a bajar impuestos y está por incrementarlos en la rendición de cuentas que estamos tratando en el Parlamento. Le prometió a la ciudadanía más bienestar, mejoras desde el punto de vista de la calidad de vida, más cuidados, y nada de eso en los hechos se ha venido cumpliendo. Y por eso, frente a esa falta ética que debe ser de las faltas éticas más severas, la de un gobierno que le miente a la población, la de un gobierno que no cumple con la palabra empeñada y que por lo tanto desde el poder comete esa falta ética, yo creo que nosotros hoy aquí, parafraseando a Wilson en el 73, deberíamos a este gobierno arrojarle al rostro el nombre de Luis Alberto de Herrera como ejemplo sin duda de conducta ética puesta al servicio del cumplimiento de la voluntad popular. Pero además, en función de la tradición orivista de la que todos somos tributarios y herederos, Herrera nos transmitió también el sentido de la legalidad, del cumplimiento de la ley. También lo recordaba Paola, en el año 1950, en esa legislatura, cuando representó al Partido Nacional desde la minoría del Consejo Nacional de Gobierno, ejerció una oposición implacable. Se lo conoció como el fiscal de la nación. Y yo creo que hoy es bueno que lo digamos. Y lo digo en mi nombre y me atrevo a decirlo en nombre de todos mis compañeros diputados y senadores del Partido Nacional. Nosotros desde el ejercicio del Contralor y de la oposición estamos siendo dignos de la memoria y de la conducta de Luis Alberto de Herrera. Sin ninguna duda que esto es así. Y creo que tenemos que decirlo con convicción y tenemos que asumirlo en la cabalidad de la expresión. Cuando en todos estos tiempos se ha puesto lo político por encima de lo jurídico, se han dictado normas inconstitucionales, en este momento, en esa misma rendición de cuentas, se proyectan nuevas normas que violan la Constitución de la República. Cuando claramente se han impulsado negocios ruinosos para el Estado, caracterizados por la turbiedad que han generado daño económico al Estado y a la sociedad, pues nosotros hemos asumido la representación de la sociedad y hemos denunciado y hemos controlado y hemos interpelado y lo vamos a seguir haciendo y hemos promovido comisiones investigadoras y las vamos a seguir promoviendo. Y cuando todo eso hacemos y cuando todo eso sigamos haciendo, sin duda que lo estamos haciendo en nombre de la enseñanza de aquel viejo caudillo y estamos mirando a aquel fiscal de la nación para inspirarnos en él y para encontrar, por lo tanto, la orientación y el rumbo que conduzca nuestros pasos. Pero finalmente, creo que de todo esto tiene que quedar también algo que podamos proyectar hacia adelante. Porque Herrera no quería solo un partido testimonial y contestatario. Herrera quería el partido que, como dijo Wilson en la explanada, también es el partido que ya tenemos. El partido con ideas, el partido con propuestas, el partido con proyecto político, el partido que busca afanosamente alcanzar el gobierno y el poder, como se dijo recientemente también desde esta tribuna.
Y en eso, sin ninguna duda, nosotros estamos. Aquella expresión de Herrera en la legislatura tan famosa de 1905, de que llegamos a la Cámara traídos por las lanzas de Aparicio Saravia y de Diego Lamas, anunciando, por lo tanto, el inicio de un tiempo nuevo. La paz de Aceguá, que él el año anterior redactó de puño y letra cuando todavía ardían los fogones de Massoyer, y de donde surge con nítida claridad que Luis Alberto de Herrera iniciaba, por lo tanto, el tránsito de un tiempo a otro, y que se iniciaba el tiempo del Uruguay moderno, pero se iniciaba por nosotros, por la lucha de Aparicio Saravia. Herrera intuía, percibía que el sacrificio de Saravia en poco tiempo iba a arrojar, como finalmente arrojó, el surgimiento de las garantías electorales. Y desde ese día empezó a buscar decididamente alcanzar el poder, que debió alcanzarlo en 1926, que debió ganar esa elección, que perdió por un puñado de votos y pagamos un enorme tributo a la división. Nos ganó Campistegui, pero ¿cómo hubiera cambiado la historia del país si Herrera hubiera sido, como debió ser, presidente de la República en esa oportunidad? Yo creo que no hubiera habido golpe de Estado en el 33, y creo también, capaz que es una interpretación histórica muy arriesgada, que no hubiera habido golpe de Estado en el 73, porque seguramente no hubiera habido segundo vallismo, y porque el país hubiera iniciado un camino bien diferente del que después, sin embargo, transitó. Y lo que no se dio en el 26 se terminó dando en el 58, y se dio gracias a él, porque se postergó por fuerza de los hechos, pero por el terco empecinamiento de llevar el partido al gobierno, gracias a Herrera, ganamos la elección del 30 de noviembre de 1958. Y como ganamos la del 58, tenemos que ganar la del 2019. Y creo que estos actos, presidente, tienen sentido y tienen valor si venimos a evocar a los muertos, si venimos a extraer enseñanza de lo que los ya no están nos dejaron, pero si además venimos a asumir el juramento de que en su nombre y como mejor homenaje, todos de aquí por delante vamos a hacer lo necesario, por lo tanto, para ganar las próximas elecciones. Para que un gobierno del Partido Nacional, como decía el propio Herrera, enriquezca al país, lo organice, remueva sus complejas energías, lo haga feliz, para alumbrar el luminoso despertar. Y para que, como también se dijo en aquella tardecita de su último discurso, desde este balcón se inicie para el país un periodo bien largo de días venturosos e imponientes. Muchas gracias.